bienvenidos a este espacio, su espacio Construyendo Salud y Bienestar. Yo soy la psicóloga Brenda Busbet y les doy una cálida y calurosa bienvenida a todos ustedes. Gracias por estar una vez más por acá, el darle clic, escuchar, compartir lo que puedan es muy grato para mí, porque este proyecto pues es para todos ustedes. Y entonces daremos inicio a este nuevo episodio que les traigo por acá para aquellas personas que están en búsqueda de conocer qué es esto de ir a terapia, porque todo el mundo habla de esto, pero desde el enfoque del trabajo con el cuerpo o la psicología de lo corporal. Y entonces damos inicio a este episodio de El proceso terapéutico, una mirada desde lo corporal. En este episodio vamos a dar a conocer la manera en la que se vive el iniciar, continuar, pero sobre todo el vivir lo que es un proceso terapéutico, los porqués, cómo, para qué, pero sobre todo lo que se puede trabajar dentro de la sesión desde la perspectiva de lo corporal, dirigido a aquellos que todavía quizá no son pacientes o incluso personas que se encuentran interesadas en conocer más acerca de esto. Desmitificar tabúes, tomar en cuenta ciertos aspectos previos a iniciar o quizá tomar ese paso de empezar tu tratamiento terapéutico, pero también qué es lo que uno se puede encontrar en el camino, así como qué se puede lograr cuando uno se compromete realmente con su trabajo personal y corporal. Conozcan más acerca de esto, no porque les quiera vender la idea de que todos ya ahorita tienen que ir a tomar terapia, y también el llegar a romantizar esto porque se tiene que hacer desde el interior y sobre todo conocer qué es lo que a mí como ser humano me lleva a pedir ayuda, pero también para que puedan dar un paso hacia encontrarse consigo mismos y construir salud y bienestar en el cuerpo, pero también en su vida. Entonces daremos inicio conociendo qué es lo que es esto llamado proceso terapéutico. El proceso terapéutico consiste en el tratamiento a través de las sesiones que se llevan a cabo entre un profesional de la salud, un psicólogo clínico y el paciente, con la finalidad de que éste reciba ayuda por parte de un terapeuta y empiece a tomar conciencia de aquello que hace, siente y piensa, pero desde lo corporal también aquello que construye en su cuerpo. Ya más adelante podremos hablar de eso, pero es importante el tomar en cuenta qué se necesita antes de iniciar tu proceso. Estas son sugerencias y recomendaciones para aquellos próximos pacientes que tengan la duda de cómo yo sé que a lo mejor ya me siento preparado o preparada para iniciar mi proceso. Y esto es de acuerdo a lo que yo he visto en consulta y cómo he atendido a bastantes pacientes hoy día y lo que escucho que son sus necesidades o incluso obstáculos con los que se encuentran previo a mandar un mensaje, a buscar un psicólogo, aceptar incluso la recomendación de cercanos. El primero sería el que no te sientas obligado por nadie para iniciar. Esto sucede en muchas ocasiones porque sobre todo los padres son aquellos que desde un lugar quizá de mucha preocupación, de el pedir ayuda incluso, se ven en la necesidad de forzar a sus hijos a tomar terapia, lo cual muchas veces eso pone en una postura complicada a el niño, el infante o el adolescente en su caso, porque quizá en sí el menor no se encuentre del todo preparado y muchas veces se sienta forzado a acudir, lo cual puede que confronte el cómo se siente, el cómo esté, y puede que no se sienta a gusto con la terapia. Y pues esto puede ser un obstáculo realmente para pues poder ayudarlo y guiarlo en el proceso.
Y muchas veces se sugiere mejor que los padres sean los primeros en tomar terapia porque muchos de ellos no lo hacen. El segundo punto sería que se tenga la necesidad de acudir a un profesional por ayuda, que realmente uno esté dispuesto a pedir, pero también a aceptar la ayuda. Es complicado porque nadie nos enseña a que podemos pedir ayuda y esto puede complicar un poquito la situación de acudir a otra persona, sobre todo porque uno no está acostumbrado quizá a platicarle ciertos temas a una persona externa. Y junto con esto, pues también estar consciente del compromiso que conlleva el ser constante, el ser disciplinado, el estar abierto también a escuchar lo que el terapeuta tiene que comentar al respecto. Y reflexionar con la claridad más posible qué es lo que te motiva a ti a ir a consulta, porque muchas veces no lo tenemos en claro. Poco a poco el psicólogo puede ir encontrando quizá otros lados por los cuales uno puede darse cuenta de que el paciente necesita atender ciertas cosas, pero lo importante es que nosotros como psicólogos tengamos un contexto de cuál es la situación y cuál es la razón que te motiva a ti para empezar a tomar terapia. Y pues ya de ir desglosando. Ya un psicólogo pues te irá preguntando y haciendo cuestiones o cuestionamientos pertinentes para profundizar en la situación que sea la que te llevó a tomar terapia. Prepararte para expresar emociones, sentimientos, situaciones privadas, pero que todo esto tiene un objetivo. Y esto es algo que le digo a muchos de mis pacientes cuando me platican sobre todo temas de pareja, porque uno se deja llevar por las amistades, por lo que la familia puede llegar a decir. Claro que ayuda mucho el poder desahogarse, el poder sacar con otras personas lo que uno siente, pero a fin de cuentas no te dan una opinión que sea neutral, una opinión que sea para ayudarte o para crecer, porque se involucran sentimientos hacia ti, perspectivas u opiniones, que por eso es importante precisamente acudir con alguien que se ha formado para que te dé alternativas y sugerencias. Y también tomar en cuenta y cumplir con lo establecido en sesión. Esto es algo que a veces a los pacientes les cuesta un poquito de trabajo porque estamos acostumbrados a que si nos van a dar un servicio, pues lo vamos a recibir y hasta ahí. Pero en este caso es un trabajo de ambas partes. Por una parte está el psicólogo que se está formando, está trabajando para darte una muy buena terapia, el guiarte y orientarte con muchas herramientas, pero tú como paciente también tienes que estar muy dispuesto a cumplir con tus tareas, a ser puntual, a quizá también preguntar ciertas dudas que surjan, pero pues que a fin de cuentas conozcas que el bien es para ti. Y también en esta parte pues ser claro con el psicólogo con el que tú estás acudiendo o con el que vayas a acudir para establecer un mejor vínculo y que se realice un mejor trabajo. A esto me refiero que desde el principio pues yo les digo a los pacientes que sean transparentes y que este espacio es seguro para ellos, que no van a ser juzgados y que por el contrario vamos a buscar la mejor solución para el conflicto que se tenga, con el fin de que el paciente lleve a ese bienestar, ¿no? Y que si hay algo que no le parece, pues lo aclare y lo mencione, porque el proceso llega hasta donde el paciente lo requiera. A veces dejan de ir a consulta, ¿no? Y entonces porque se empiezan a sentir muy bien y claro que al principio hay hasta cierto punto algo que se conoce como catarsis, que es donde uno puede sacar todo lo que lleva dentro, que quizá no hay un espacio en donde yo me sienta cómodo o cómoda para poder hablar de ciertos temas, que en consulta se siente tan bien el poder expresarte, el que nadie te juzgue, el que nadie te dé una mirada crítica o que opine algo con tal de lastimarte o simplemente tener la razón, pero eso confunde con el hecho de que realmente se resuelvan los conflictos por los cuales tú llegaste. Otra de las opciones sería que pues
busques la mejor alternativa para ti. Basándote también en recomendaciones, eso es lo que he escuchado que muchos pacientes pues llegan afortunadamente por recomendaciones, y es algo que también comparto con los colegas, que gracias a, sobre todo sí, las redes sociales, pero también sus recomendaciones nos ayudan a crecer mucho a nosotros. ¿Por qué? Porque no hay mejor recomendación que tu experiencia propia. Y esto puede ayudarte a ti que quizá no conozcas acerca del cómo es tomar terapia o qué psicólogo sí elegir o qué no elegir, pues te bases quizá en una persona cercana a ti, que le tengas la confianza y que sepas que realmente le está ayudando su terapia, pues es una buena opción. Y darte la oportunidad de abrirte a la experiencia. Yo sé que desafortunadamente ha habido pacientes que no tienen muy buenas experiencias con ciertos psicólogos, y entiendo que hay colegas que quizá apenas están aprendiendo, que llevan poquito o que están quizá un poquito mal orientados. Pero más allá de eso, que no te cierres porque quizá tuviste una muy mala experiencia, sino más bien aprendas de esa circunstancia y te des la oportunidad de quizá abrir tu panorama. Y algo que platicábamos en un grupo de estudio con otros colegas, que a veces llegamos a tener estas situaciones donde no encontramos a un psicólogo y que creemos a veces que es el psicólogo el que no está cumpliendo con mis expectativas, pero también es válido voltearse a ver uno como paciente si realmente tú estás primero abierto a trabajar, a profundizar en temas que, como mencionaba, no son tan cómodos y que puede llegar a confrontar uno consigo mismo. Entonces, esto es muy importante a tomar en cuenta, junto con el ¿para qué ir a terapia? Yo, ser humano que siento que todo está bien, que siento que todo va de maravilla, ¿para qué necesito ir a terapia? Bueno, si no sabes cuándo ir a terapia o estás pensando en tomar psicoterapia porque te lo han recomendado, porque has visto videos, TikToks, porque ya llegaste aquí y entonces dices, quise seguir a esta psicóloga que dice cosas muy chidas y me agrada, pues aquí te vamos a dar algunos aspectos que debes a tomar en cuenta en caso de que tengas algunos de estos padecimientos, ideas, algunas de estas condiciones, y que quizás sea momento de tomar ese paso y empezar tu proceso terapéutico, comenzando por tu búsqueda de un psicólogo o psicóloga. No tienen un orden, ninguna es más importante que otra, cada una varía de acuerdo a la experiencia, pero esto es lo que yo he encontrado en los pacientes hoy día. Desmotivación o poca energía, que quizá no tengamos esa parte del querer hacer las cosas con voluntad, que nos cueste trabajo el incluso empezar o concretar ciertas cosas, o que al final del día sintamos que hicimos un chorro de cosas, pero en realidad casi no hicimos nada. Apego emocional, quizá a una relación, a un tema familiar, a una persona, pero también a condiciones de vida que nos cuesta trabajo reconocer que ya no van a ser las mismas y que entonces no entendemos que la vida es un ciclo. Problemas en tus relaciones humanas, que eso también es como algo bastante común, por lo cual llegan a consulta, que es que ya me peleé con mi pareja, o no sé qué hacer con mi relación, o quiero mejorar mi relación con mis padres, entre otras situaciones. Estrés, que esto se puede llegar a convertir en un síntoma corporal. Así es, que esta situación de ansiedad, estrés, depresión no solamente se quede en pensamientos, sino ya esté bajándose al cuerpo o a conductas que yo esté tomando o haciendo. Inseguridad o baja autoestima, que cuando quizás se trate de la relación que tengo conmigo mismo, misma, no sea una relación sana, que me ataque constantemente, que no me sienta cómodo, cómoda con lo que soy, con lo que realmente a lo mejor es mi cuerpo, mi personalidad. Y que eso cause problemas pues de ciertas emociones predominantes en mi vida.
dudas sobre los proyectos que tengamos, proyectos personales, proyectos de pareja, familiares, el hecho de qué voy a hacer con mi futuro, qué está pasando conmigo, qué me depara, ¿no? Haya mucha duda en ese tema o qué camino tomar. Malestar o inconformidad en tu vida diaria, que realmente todo el tiempo estés en una actitud de queja, de que sientes que todo te sale mal, que sientes que todos los días son grises y todo está terriblemente hecho un caos y se muestra pues en tu cotidianidad. El que ya también una persona haya probado situaciones alternas y que no nada más se quede en eso, sino se dan cuenta de que no funcionan, el practicar un deporte, el salir con amigos, que sean actividades que son recreativas quizás, pero que no ayuden al paciente en sí a superar la situación que está pasando. También la pérdida de un ser querido o un duelo amoroso, la pérdida de una pareja, también es importante que se trabaje porque a veces se cree que ya se superó, pero la realidad es que todavía se sigue arrastrando la circunstancia o la situación y nunca se cierra eso y entonces se sigue alimentando en otras relaciones o realmente no hay sanado ese duelo, que no es nada sencillo, pero pues sí sería importante trabajarlo. Muchas personas viven hoy día con duelos que nunca han cerrado, que nunca se han terminado y lo hacen parte de su cotidianidad, pero ya hablaremos de eso más adelante. También si a lo mejor mis emociones están hechas un caos, no sé qué hacer con lo que siento puede llegar a ser muy fuerte, hay emociones muy muy fuertes en mi cuerpo y que al momento de expresarlas puede que no solamente lastime a otros, sino también me lastime a mí y tenga una situación con esta práctica, a veces dicen como controlar las emociones, lo cual en sí, pues aquí no lo trabajamos desde el control, pero bueno, eso ya en sesión se trabaja, ¿no? Pero también justamente el que uno esté dispuesto a aprender. En esta parte de la pedagogía, precisamente uno se da la posibilidad de desaprender o reaprender nuevas maneras del cómo yo puedo, por ejemplo, expresar lo que siento, mover las emociones, reconocerlas o conceptos que yo tenía acerca de qué es una relación, qué es el amor, qué es la muerte, cambian por completo porque empiezo a psicoeducarme, que a veces esto no nos lo enseñan en una escuela o es un aprendizaje, una enseñanza que se pasa en la familia, pero pues que en realidad cada uno tiene un concepto y puede que yo no estoy de acuerdo con lo que se me esté compartiendo. También por una enfermedad psicosomática que hay pacientes que me he dado cuenta que van a los médicos, se hacen estudios, se hacen de todo y nada más no mejoran, no avanzan. Y entonces los doctores, afortunadamente, ya se habla un poquito más y se da un lugar al psicólogo dentro de esta parte de lo que implica el sistema de salud, y entonces se recomienda a los pacientes que, pues al parecer, dentro del diagnóstico médico hegemónico u occidental no muestran una enfermedad o padecimiento, lo trabajen con psicólogo, porque hay emociones que son tan fuertes que no solamente se quedan en la emoción, sino se hacen un padecimiento o una enfermedad. Y por último, pero no menos importante, que va en relación a esto anterior, por un diagnóstico dado por un profesional de la salud, pueden ser psiquiatras, pueden ser médicos, nutriólogos, que se busquen apoyar del tratamiento de psicología y que se sugiera a los pacientes que tomen terapia, porque claro, es parte de y se tiene que hablar de eso. Ahora, ya que se conoce este contexto, quiero quizá compartirles un poquito de qué es este enfoque de la psicología y pedagogía de lo corporal y qué es lo que invita. Sobre todo invita a cuidar la vida que está en el cuerpo y a su vez la vida que está afuera. La relación con los órganos, la relación con los elementos de la naturaleza y las relaciones humanas que se establecen con otros seres humanos. También se permite que se trabaje con diversas maneras de movimiento
que se conecte con la naturaleza y también con el interior del cuerpo para permitir un equilibrio en la salud, tomando en cuenta las emociones que tienen un papel muy valioso en la relación con los órganos, de acuerdo a la teoría de los 5 elementos, que pueden revisar ya sea el canal de la raíz y la memoria, o también nuestra bonita sección de las emociones en mi vida, que ese episodio se llama Los elementos en mi vida. Por acá se los voy a estar dejando o lo pueden buscar sin problema. Y esto, ¿qué le permite al cuerpo? Pues estar en equilibrio gracias a el aprendizaje que se ancla al interior, cambiando las maneras de pensar, sentir y actuar. Este método de la psicología y pedagogía de lo corporal es, aparte de comprender que el individuo que acude a sesión es, sí, un individuo, también es un cuerpo en su totalidad, adentro y afuera. Por lo que se acerca a la realidad no solamente de su pensamiento o cognición o de la conducta, sino de su totalidad corporal, en donde todo se vincula a partir de un órgano, de una emoción, un sentimiento, una actitud, mediante experiencias en relación con su historia personal, familiar, cultural y social que el mismo sujeto va construyendo en su vida, y todo eso llega a tener un impacto en el cuerpo. El objeto de aprendizaje tiene relación con el interior, que puede estar en armonía o en desequilibrio. Esa es la manera en la que nosotros vemos a los pacientes. Aprendemos a no solamente quedarnos con lo que nos dicen, con ese lenguaje corporal, sino también aprendemos a leer el documento vivo que nos presentan los pacientes con su propio cuerpo. De acuerdo a la psicología y pedagogía de lo corporal, la enfermedad es mucho más compleja de lo que se ha dicho por parte de la medicina hegemónica u occidental, ya que el sujeto establece mecanismos de relación con su cuerpo, la forma en la que también comunica o expresa con sus órganos y con ello maneras de establecer una enfermedad. Si los órganos del cuerpo despliegan diversas propiedades que sirven para mantener el equilibrio de la vida, tanto adentro como afuera, el conocimiento y la relación que se establece de cada órgano resulta trascendente y fundamental para la salud, con el fin de que el psicólogo corporal identifique dónde fue que se inició la enfermedad, qué se tiene, o en dado caso prevenir que se pueda enfermar la persona en un futuro no muy lejano. Pero ¿cómo? ¿Cómo es que un psicólogo puede llegar a hacer esto con su paciente? Bueno, ¿qué pasa en el proceso? ¿Cómo nosotros, psicólogos de lo corporal, trabajamos? Pues primero buscamos hacer una valoración de 3 simples pero complejos elementos que involucran lo que es el ser humano, para poder comprender en sí el proceso mismo que ha construido el paciente en su vida, por lo cual viene a la consulta. ¿Qué es el sabor? La emoción dominante que ha afectado al órgano en cuestión, que ha hecho que haya ciertos padecimientos ya desarrollados. Comprender qué es lo que hace la persona con su cuerpo y qué está construyendo en él para defenderse cuando se pierde la paz, se pierde la armonía en él, por el motivo que sea. Pues todo busca de alguna manera intentar adaptarse al cuerpo, donde se abren estas categorías que se pueden ir complejizando, pero son nuestra base para tener la información y explorar y dar caminos, así como alternativas al paciente. Además de un diagnóstico corporal que es dado por la acupuntura, una de las prácticas corporales con la que nos llegamos a sustentar en nuestra metodología. Vamos a empezar a nombrarlas y para que conozcan elementos importantes que un psicólogo corporal tome en cuenta durante su proceso y el poder tener información valiosa para poder guiarlos u orientarlos, comenzando con la alimentación.
¿Cómo es que nutre su cuerpo el paciente? ¿Cuáles son los sabores predominantes en su vida? Y cómo esto puede llegar a afectar sus emociones, pero también, como lo mencionábamos, los órganos. También, claramente, las emociones o la emoción que esté siendo una constante y que se esté alimentando a tal punto incluso de convertirse en una actitud que esté impidiendo que el paciente logre ese equilibrio. Dado como resultado aquellas enfermedades con las que muchos de los pacientes ya acuden a consulta y que buscamos trabajar por medio de esta información. Aparte de cuáles son aquellas enfermedades de las cuales se enferma su familia, por qué situación se empiezan a enfermar, cuándo es que empieza, cuándo es que termina, con qué frecuencia, desde cuándo se comenzó a enfermar, entre otras situaciones. El conocer la historia de vida del paciente es súper importante. Quizá a veces no hay un orden porque los pacientes llegan y dicen, pues no sé ni por dónde empezar, y comienzan a empezar a expresarse, a unir puntos, a darnos algunos toda la información que pueden, y otros tantos pues hay que irles preguntando para ayudar y orientarlos, porque pues algunos es nuevo el conocer acerca de esto y el poder hablar a diestra y siniestra, lo cual a veces cuesta trabajo porque puede que en su familia no estén acostumbrados a poder explayarse. También, junto con esto, precisamente la historia familiar. Recuerden que el núcleo de la familia es el primer espacio social en donde un ser humano se desarrolla y conoce todo lo que es hasta ahora. Cómo emocionarse, cómo sentirse, cómo expresarse, cómo comer, cómo caminar, cómo andar, qué pensar, entre otras situaciones que empiezan justamente en ese espacio tan importante, y hay que conocer de dónde viene, cuál es el origen, las relaciones humanas que ha construido el paciente en sí, cómo es que las construyó, cómo son, qué se ha cultivado, si las ha cerrado. También, claro que tiene un impacto en dónde trabaja, cómo trabaja, qué es lo que hace, si concluyó una carrera, si no la concluyó, a qué se dedica, ¿no? Si depende de ese trabajo, qué está estudiando, cómo tiene relación con su trabajo o con esa carrera que está estudiando, cómo le va en la escuela, qué emociones aparecen también ahí, cómo se alimenta incluso ahí. Son bases, como les digo, que se van haciendo cada vez más complejas, pero que se van abriendo estos temas. Muy importante cómo son las relaciones de pareja, ya sea que en este momento tenga una o cómo han sido en su pasado, si también las ha cerrado, cómo se han cerrado. Todos estos procesos son valiosos de conocer, junto con el cómo descansa, el sueño, la importancia de descansar adecuadamente, y si eso también está teniendo un impacto en su salud emocional y corporal. También esto no, de verdad, es algo súper importante que me importa mencionarlo acá, que es la relación que tiene consigo mismo el paciente, porque a veces está tan desconectado de sí que es más importante lo que está afuera. Y el espacio-tiempo. ¿En qué punto de la época se encuentra? ¿Qué está pasando en la historia actual, social, pero también en qué espacio geográfico se encuentra? Porque son factores importantes para conocer el por qué el paciente pues se ha desarrollado como se ha desarrollado. Y vamos con que estas categorías y un cuestionario se pueda hacer una correlación. Una persona siempre tendrá en su memoria un sabor que lo hace viajar a su niñez, una relación a una circunstancia, y lo mismo con la emoción, y puede recordar de qué se enfermaba, de un órgano en particular, o que pudo cambiar o se mantiene en el mismo. De ahí la importancia de saber lo que pasó antes y después del trabajo, el matrimonio, las relaciones humanas, por qué la persona pudo cambiar el proceso o lo agudizó, o en otros casos ni siquiera se percata, y así se asume un estado de confort que no requiere de movimientos en el cuerpo, y de ahí lo que sucede tanto física como emocionalmente. Se le ve natural, pero no como una construcción de su persona y de su historia de vida.
Por eso la relación de un sabor, una emoción, una enfermedad son fruto de la historia personal que se vivió o se vive en la familia. Esto tomado del texto, una valoración del sabor, la emoción y un órgano para saber qué domina en la vida personal del Dr. Sergio López Ramos. Porque justamente él nos comenta que nada está libre e independiente tanto dentro y fuera del cuerpo. Lo que nosotros buscamos es enseñar a los pacientes a aprender a sentir, leer, explorar y escuchar a su cuerpo, porque las respuestas ya están ahí en su interior. A veces salen en forma de enfermedades para que se alcancen a mirar o a reconocer. Y que podamos saber cómo se inicia la enfermedad en la persona y va construyéndose en su cuerpo o por el cuerpo un síntoma. Puede ser lento o violento dependiendo cómo se construyen las maneras de vivir. La vida en el cuerpo hace su trabajo sin mediaciones sociales o de ningún tipo. Pero el sujeto es el que a veces impone a su cuerpo. Por más que su cuerpo le dice que algo no es correcto, que algo no tiene que comer, que algo tiene que hacer, el sujeto es más necio y terco y no le hace caso a su cuerpo. Una emoción puede ser inofensiva. Es algo tan simple que dura segundos, a lo mucho minutos, pero cuando el sujeto empieza a alimentar por meses o por años, nos dará el resultado sorpresa de un cuerpo que se encuentra en conflicto, defendiéndose, construyendo tos, gripe, gastritis, colitis, temas en riñón, temas en vejiga, temas con la circulación, corazón, entre muchos otros. Sin embargo, ya que sabemos este contexto, ¿qué alternativas ofrecemos nosotros los psicólogos corporales? Porque entonces se puede resumir en el trabajo personal, emocional, corporal y espiritual. Algo que a veces en otros enfoques no se llega a tocar. Y esta es la mística con la que se realiza el trabajo para con los pacientes, tocando ciertos puntos a desarrollar. Para empezar, hay que aceptar que somos parte del planeta Tierra y buscar una conexión con la naturaleza. El conocer cómo es que lo de afuera puede afectarnos a nosotros también adentro y cómo podemos adaptarnos a esos movimientos cuidando y atendiendo nuestro espacio. Reconocer, sanar y reconciliarse con nuestro origen, o sea, mamá y papá. El poder sanar esa relación haciéndolo de una manera para poder crecer y continuar. Y de la mano, reconocer, mirar, trabajar y mover la emoción o emociones que sean las predominantes en nuestra vida. Y precisamente eso es algo que si no sabemos cómo hacerlo, para eso no acude a terapia con un psicólogo. Ir al pasado, soltar los deseos, mirar mi historia para construir la resiliencia y continuar. No estancarse, pero desapegarse. Controlar la sexualidad, los vicios y las adicciones que no nos permitan llegar a esa paz y tranquilidad interna. Cuidar lo que comemos, a nuestros órganos y aprender a nutrir el cuerpo. Darnos la oportunidad de cambiar la actitud que quizá hemos cultivado por muchos años, que nos ha llevado a construir un padecimiento, una emoción, una actitud en nuestra vida. Construir y cultivar una relación con el cuerpo, consigo mismo, con mi vida. Aprender a reconocerlo como valioso. Cuidar mis relaciones humanas, cerrar aquellas que ya no son necesarias para vivir y darme la oportunidad de abrirme a nuevas. Hacerme responsable de lo vivido y hecho, pero hacerlo desde la compasión. Mover el cuerpo, se sugiere tener una práctica corporal, zazen, yoga, tai chi, qigong, bioenergética, danza u otras disciplinas en donde la energía circule para alimentar los órganos corporales. Tener un diálogo con mi espíritu, aprender a conectar con esa parte espiritual y desarrollarme espiritualmente. Acciones para la vida, tomando decisiones, teniendo un proyecto y hacer para los que todavía no están. Hacerlo con corazón. Y estas son algunas sugerencias que uno como psicólogo corporal primero en su vida adopta para poder compartir con
con aquellos que están dispuestos a ser guiados y a escuchar. Y entonces yo te quiero hacer una invitación a ti que llegaste hasta acá. Llevo 5 años trabajando en mi proceso, lo cual es relativamente poco, pero también el hacer para otros durante otros 3 años y medio de atender a pacientes que me han permitido compartir lo siguiente: el que uno aprenda a moverse. Y eso es a lo que yo te quiero invitar, a que te muevas. Así como a mis pacientes yo les digo, la terapia hoy día sigue siendo un tabú, porque algo que he entendido gracias a un texto que ya en su momento les voy a compartir, durante mucho tiempo en México no había un lugar para la psicología. Se enalteció la medicina, pero no fue suficiente porque no se hallaba una cura para los locos. Por eso es importante reconocer que aunque hoy día se habla más al respecto de este tema de ir a terapia, tampoco es sano romantizarlo, porque no es para todos. O bueno, igual y sí, pero para todo aquel que esté dispuesto a mirar hacia adentro y a trabajar, a mover. El movimiento es una herramienta pedagógica que permite abrir diversas dimensiones del sujeto y romper con diversas estructuras que el cuerpo ha formado por ausencia de movimiento o rutinario. Hay que romper con eso porque aunque te puedas mover, no significa que siempre avances. Curar un órgano enfermo implica cambiar sabores y emociones, desapegarse de una manera de comer, de sentir, de expresar y de hasta pensar. Se requiere de una guía para hacerlo. Y como dice el doctor Sergio, hay que visitar a los psicólogos corporales, especímenes de reciente creación. Ellos son una buena guía. Las opciones están para aquellos que estén abiertos a escuchar. Tienen la maravilla de la condición humana: elegir. Y la pregunta que te dejo para ti es, ya con todo este conocimiento, con todo este contexto y que te permitas abrir tu conciencia y profundizar con esta información, te digo esta pregunta: ¿tú qué eliges? Te agradezco por llegar hasta acá. Si te quedaste con dudas, si tienes algún comentario, por favor házmelo saber. Te dejo todas mis redes sociales. Me encuentras como Psic Brenda Busvet en Facebook, Instagram, TikTok, entre otras. Y me alegra mucho el poder de alguna forma continuar con este proyecto tan bonito, pero en mayo vamos a traerles episodios especiales para poderle dar un espacio a lo menstrual, lo cual fue un proyecto de mucho tiempo que me permitió ahondar en muchas cosas y me parece importante compartirlo con todos ustedes. Entonces, no se lo pierdan, no olviden suscribirse, no olviden compartir con aquellos que deberían de estar escuchando esto. Y si ustedes han sido mis pacientes y en alguna de estas situaciones les he brindado un apoyo, una guía, una orientación, les invito a compartir con aquellos que quizá también lo necesiten. Espero que les haya gustado. Muchas gracias por ver y escuchar. Y nosotros nos vemos. Hasta la próxima.